Hola, eh, entonces buenos días, un saludo para todos. Nosotros estamos desde Panamá, Jesús está desde Perú, así que saludamos a Latinoamérica en realidad, ¿no? México, Guatemala, Panamá, Perú, Chile. Y queremos dar pase entonces a nuestro webinar de esta semana. Es un webinar que en realidad tiene harta expectativa, no solamente en mí, sino que en harto grupo de la audiencia, ¿no es cierto? Es un webinar de vanguardia, se van a tocar temas muy atingentes, sobre todo este año, que en realidad la analítica va a tomar un tema bien preponderante, se está comentando en varios papers que estos temas van a crear la relevancia que de alguna forma uno ya venía como comentando, ¿no? Este webinar es de Relation Analytics, es cómo encontrar a mis clientes si constantemente cambian de comportamiento y preferencias, ¿no? Y en realidad es una problemática que tiene varias aristas y que Jesús va a ir tocando a medida que nos va a ir ilustrando a través de su presentación. Voy a presentar a Jesús, ¿no es cierto? Que ahí ya nos está compartiendo su pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, Jesús, te quiero presentar, ¿no es cierto?, a la audiencia, a nuestra audiencia de distintas partes de varios países, ¿no es cierto? Y los saludo a todos, espero que lo disfruten. Jesús es fundador y gerente director de A4, que es una empresa de innovación tecnológica y mobile, de marketing digital y estrategia, y cuenta además con varias divisiones sectoriales la empresa, ¿no es cierto? Y es CEO de Social Mobile Group, con sede en Miami, en Estados Unidos. Él es PhD en, eh, en economía, ¿no es cierto? Ha desempeñado toda su carrera y profesional en áreas de innovación y marketing, nuevas comunicaciones, dirección de empresa, docencia y formación, y es experto en nuevas tendencias aplicadas a mobile marketing y comunicación, es consultor digital en Internet y nuevas formas de comunicación. Es considerado como uno de los profesionales más influyentes en tendencia mobile, top 25 en Europa y top 100 a nivel mundial. Entonces estamos ante una celebridad, diría yo. Y en realidad me ha tocado hacer algunos proyectos y es un privilegio tenerlo en nuestros webinars y como docente, ¿no es cierto? Así que Jesús, te doy las gracias por estar con nosotros, y ya te cedo entonces la audiencia y la ponencia, ¿no es cierto? Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. muchas gracias, Gerzo. Buenos días a todos aquí desde Perú. Para mí es un enorme placer poder estar con todos ustedes hablando de todos los temas que están en esta candente actualidad. Vamos a hablar de, bueno, pues cómo la gente se comporta, cómo se está ahora mismo dirigiendo hacia las marcas, por qué es tan complicado poder atacar a los clientes ahora mismo desde el punto de vista comercial, por qué la data es tan importante, por qué las compañías que van a perdurar en el tiempo va a ser aquellas que sepan, digamos, capturar esa información de los clientes y convertirlas en respuestas efectivas. Y, por supuesto, de todo lo que queráis o que todo lo que quieran, perdone, que yo como español suelo habitualmente hablar de tú, pero con mucho gusto puedo también hablar de usted. Y no es una falta de respeto ni mucho menos, sino simplemente es costumbre. Eh, y por supuesto me pueden interrumpir las veces que sean necesarias para consultarme cualquier cosa que tengan inquietudes sobre lo que vamos a hablar. Sí, Jesús, me faltó justamente eso, disculpa que te interrumpa ahí. Las preguntas me las pueden ir haciendo a través del chat o a través del QA, ¿no es cierto? Y las voy a tratar de llevar al final de la presentación, pero si veo que hay algo atingente, disculpa, Jesús, te voy a tratar de interrumpir lo menos posible, pero eso le da dinámica entonces a algunos temas, así que siéntanse en libertad de poder hacer preguntas y respuestas, por eso es en vivo esto, ¿no? Y aprovechen eso, aprovechen a Jesús que está ahí para ustedes. Bueno, Adelante, siempre, disculpa, disculpa. siempre es importante aprovechar a Jesús, ¿verdad? Sí, Eh, exacto. Bueno, pues como les decía, tampoco voy a avanzar mucho más sobre mi perfil. Ya Gerzo me ha introducido suficientemente.
La verdad es que tengo una formación de bastante polimatía, porque ahora mismo si lo que se trata es entender cómo es el futuro y entender cómo es el presente, pues es interesante tener una visión muy holística de todo lo que sucede. Pero como siempre digo, pues es muy importante no dejar jamás de estudiar, porque todo es importante. Simplemente añadiendo la información que ha aportado Gerzo, también soy piloto comercial de aviones y también acabé un curso de DJ. No sé si esto es relevante, pero por lo menos sí refleja mi inquietud ante las cosas. Bueno, sí me gustaría empezar hablando de una cosa que a lo mejor suena un poquito rudo, que es olvidar Internet, ¿no? Y traten ustedes siempre de olvidar Internet. ¿Y por qué? Siempre se ha dicho que ahora mismo estamos en una época en la que las comunicaciones con Internet nos están dando una información muy relevante de cara al conocimiento de los chicos. Esto es verdad, pero también es mentira. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Internet es un ecosistema bastante hostil y que las herramientas analíticas tradicionales que están a disposición de la mayoría de las empresas no cumplen a veces con la función más importante que deberían tener, que es el conocimiento pasivo del cliente. ¿Y qué significa conocimiento pasivo? Pues es el conocimiento que nos podría dar una data cualitativa y que nos permitiría en tiempo real poder tomar conciencia de lo que está sucediendo y tomar acción para poder hacer. Entonces, bueno, también es cierto que las páginas web se empiezan a ser cada vez menos relevantes. En un entorno en el que cada vez hay más altavoces interactivos, más asistentes virtuales, en el que los semiconductores de los celulares son cada vez más avanzados, vamos hacia un Internet de las cosas, lo que es la página web como tal, es decir, un entorno estático en donde la persona entra, navega o las descubre a través de un buscador y a partir de ahí tomamos acción, digamos que empieza a tener cada vez menos relevancia. Eh, Como ejemplo, simplemente les quiero hacer una especie como de ejercicio mental. Pensad en la marca o piensen en la marca que más les guste. Quiten de en medio bancos, quiten de en medio, por supuesto, tiendas de comercio electrónico, pero piensen en la marca que más les guste. Adidas, Nike, la que sea. Y díganme cuándo fue la última vez que voluntariamente entraron a ver algo de esa marca en su web. Estoy casi seguro que si hemos hecho esta reflexión, todos vamos a llegar a la conclusión de que hace tiempo que no ponemos www.nike.com para saber las novedades de las empresas. Es decir, por un lado tenemos poca información de las herramientas analíticas convencionales y por otro lado tenemos a clientes que no están dialogando con nuestras páginas web de manera adecuada. Bueno, es verdad que se te dice, si no estás en Internet mueres, vas a morir, todos tus pecados, digamos, se van a convertir en fuego eterno, pero sinceramente, si no nos damos cuenta de que esta relevancia digital cada vez es menor, si no hacemos algo de conocimiento del cliente, a las empresas les van a quedar 4 o 5 años de vida. El otro día, hablando con un directivo de un banco muy conocido, me decía, Jesús, estás equivocado, no nos quedan 5 años de vida, nos quedan 4. Y el argumento era tan sencillo como que se les había olvidado pensar en cliente. Iban a Internet, colocaban los productos financieros que habitualmente se vendían en las sucursales físicas, pero se habían olvidado de una cosa importante, conocer a los clientes. Dice, no puede tener sentido que el día que más productos vendemos financieros es el día que no están abiertas las oficinas, los domingos. Vendemos más créditos al consumo el domingo que el resto de la semana. Y es cuando no sabemos del cliente. Cuando la gente no va a la tienda, cuando la gente no va a la oficina, cuando la gente no va a la sucursal. Es decir, cuando tengo más opacidad en cuanto al conocimiento del cliente. Esto es una reflexión muy interesante, porque cuando alguien ve una oportunidad en esto, yo les tengo que decir que no es tanta oportunidad, es todo lo contrario. Porque Internet, el mundo digital es un entorno muy hostil. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo una oficina y la gente va a la oficina a comprar una hipoteca, es probable que la gente que está en la oficina pueda sacar cierta información de mí. Saben dónde vivo, pueden preguntar mis aficiones, pueden preguntar sobre mis gustos, y pueden hasta incluso estar al día a día sobre mis cambios de preferencia. Pero sin embargo, cuando vamos a Internet y estamos en este universo plano, si no tenemos esa comunicación, esa información real, lo que nos encontramos con que tenemos un desconocimiento de lo que es el cliente. Y va a ser muy fácil que esa persona que va a un banco tradicional automáticamente le llegue algún tipo de información
complementaria de una banca no convencional, imagínense Google, imagínense Facebook, imagínense Amazon, que entran en banca, te quitan automáticamente al cliente. Y bueno, esta es la razón por la cual las empresas están preocupadas porque ese cambio continuo, digamos, de información que extraemos de los clientes, provocado precisamente por los cambios de comportamiento, nos están llevando a urgencias que son muy malas, muy malas. Me encanta la revista Inc. Es una revista muy interesante que te comenta cuáles son los negocios que están creciendo más en los últimos años. Este año pasado nos despertamos con la noticia de que Sisi Veggie, una compañía pequeñita, había crecido casi un 23.880% en el ramo o en el rubro de food and beverage. Estamos hablando de prácticamente gastronomía. Fabrican cocina de quinta gama, vegetariana, vegana, llevando a una empresa con apenas 190 empleados a una cifra de 24,9 millones de facturación. Claro, las empresas grandes dicen, ¿cómo es posible que estas empresas pequeñitas, sin apenas recursos, facturen más que yo o puedan facturar más que yo por empleado? Pues la respuesta es bien sencilla. Estas compañías tan disruptivas tienen un conocimiento. Cualquier producto prácticamente en tiempo real. ¿Y cómo lo consiguen? Monitoreo activo. Es decir, ellos no solo se dedican a vender, sino se dedican a observar y monitorizar cada comportamiento de cada uno de los clientes que entran dentro de sus sitios, dentro de sus iniciativas digitales. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, no se trata de tener páginas web. No se trata de tener páginas web. Se trata de intentar tener un diálogo constante con el cliente para escuchar en tiempo real aquello que nos está diciendo y poder modificar también en tiempo real nuestra oferta de servicios, hasta incluso nuestro modelo de negocio. Me había saltado una alerta, no sé si es que alguien me ha comentado Sí, algo, Jesús, alguien me quiere escribir. Como moderador. cuando estuviste presentando, en algún minuto se escuchó, o sea, se puso en mute. Parece que el micrófono está muy cerca de ti o algo está pasando ahí. Puedo cambiarlo si queréis a lo que es audífonos, a lo Se mejor está puede ser. escuchando normal, o sea, se está escuchando bien, solamente que en algún espacio de repente como que quedan mute. ¿Ya? De acuerdo, si hay algún tipo de Como conflicto, alerta. yo me pongo los Claro, audífonos claro, no hay inmediatamente. problema. Puede ser que yo me acerque y me alejo de la pantalla, quizá por la emoción en lo que es la narrativa del discurso. Y puede Sí. ser que cuando me acerco más se escuche y cuando me alejo no se escucha. De todas formas, me advertís y con mucho gusto yo me coloco los audífonos y probablemente tengamos ya librada ese inconveniente. Gracias, gracias. Bueno, pues como os comentaba, esta era la situación. Compañías hiperdisruptivas que son capaces de cambiar modelos de negocio en tiempo real de acuerdo a las necesidades en tiempo real de los clientes. Entonces, si a mí me dice alguien, Jesús, estamos trabajando en un entorno en el que queremos hacer una transformación digital, yo pregunto siempre, ¿para qué? En un mundo en el que no es importante el qué, ni el cómo, ni el por qué. En este mundo disruptivo, la pregunta que se deben hacer a las compañías es el para qué. Y sin ninguna duda, el para qué es para conocer mejor a los clientes. Este ranking, este grupo de empresas que conforman el Inc. 5000, tienen absolutamente claro que las reglas que marcan el éxito empresarial actual son, primero, las reglas de la simplicidad, negocios muy simples que te permitan mutar muy rápidamente hacia cambios del paradigma en función de lo que son las expectativas de los clientes. Y, por supuesto, sí, señores, la cosa tan efímera que son actuales los negocios. Tú tienes que intentar por todos los medios ser simple y efímero. Es decir, cuando veas que tu negocio empieza a tambalearse, automáticamente cambiar de modelo. Y esto, claro, es muy complejo para las estructuras poco dinámicas o más clásicas. Y les puedo recordar que la solución de la transformación digital no es la adecuada. Entonces, cuando Sisi Veggie está constantemente monitoreando a la audiencia, cuando tienen tanto conocimiento de lo que está pasando, cuando son capaces de cambiar ingredientes, cuando son capaces de cambiar modelos de distribución, cuando son capaces de cambiar recetas, cuando son capaces hasta incluso de variar precios en tiempo real, no nos extrañe que este es el modelo del futuro. La verdad es que si tenemos que entablar, digamos, un diálogo constante con el cliente y en este mundo tan disruptivo, poder atacar el mercado correctamente, sabiendo tanto de los clientes, yo les voy a dar una recetita muy sencilla. Lo más importante es que tengan un diagnóstico previo de cómo está estructurada tanto la audiencia como lo que es la comunicación de la compañía hacia esa audiencia.
por supuesto, tenemos que diseñar un roadmap para saber dónde queremos llegar. Si no que sabemos dónde queremos ir, es muy complicado qué camino debemos tomar. Y estructurar un plan de acción adecuado para poder tomar acción a las demandas, a los insights que nos están proporcionando los clientes. Por favor, me gustaría que nos olvidáramos de las excusas. Vivimos una era de grandes excusas. Se me dice mucho, bueno, es que no podemos atacarlo porque realmente las expectativas de negocio son muy elevadas y son poco realistas. Bueno, pues efectivamente, nos encontramos con expectativas de negocio muy elevadas y poco realistas frente al conocimiento que tenemos de los clientes en tiempo real. Otra excusa típica es la tecnología. Bueno, la tecnología es importante, pero es semi-importante. Que una compañía no tenga tecnología no implica para que la filosofía, digamos, de negocio y de actuación sea de conocimiento de los clientes. Siempre hay consultores, siempre hay compañías, siempre hay asesorías, siempre hay grandes tecnólogos que nos pueden ayudar en tecnología, seamos pequeños, seamos medianos, seamos grandes. Pero lo que no nos pueden ayudar es precisamente en poner esa pregunta o responder esa pregunta del para qué. Los automatismos. Bueno, durante unos años los automatismos eran fundamentales. Ahora, sin embargo, no creo que sean tan importantes. El factor humano está muy ligado al automatismo. El tráfico. Bueno, hay una obsesión por el tráfico, creedme o créanme. Si están trabajando en empresas, hay muchísima gente que está constantemente siendo presionada por sus mandos, obligándoles a que tengan más y más y más tráfico, más y más y más likes, más y más interacciones, contratando a personas como community manager para que tengan, digamos, una conversación muy fluida con los usuarios. Y yo, sinceramente, les tengo que dar una receta. Lo importante no es tráfico, sino el tráfico. Lo importante no son usuarios, sino el usuario. Lo importante no es los likes, sino el like. Es decir, estamos pasando de un mercado de abundancia de data hacia un mercado de precisión en la data. O sea, lo importante no es lo que yo voy recibiendo, sino lo importante es lo que yo quiero recibir y que me permita tomar conciencia de las situaciones para poder actuar en tiempo real. El tiempo real. Por supuesto, vamos a hablar de competencia global. Quitémonos la palabra global de la cabeza, puesto que se está viendo sustituida por una palabra que se llama discontinuidad. Estamos en la era de la discontinuidad. ¿Y qué significa? Nuestra competencia no tiene por qué ser una empresa que está en el otro lado del planeta, así como que tampoco tu cliente tiene que ser una persona que está al otro lado de la manzana. El mundo discontinuo significa que tú tienes que atacar a aquellos clientes de los que discontinuos. Una competencia global implica, bueno, pues cualquiera puede ser tu competencia, que allá donde esté esa empresa que compite contra ti, pues es un problema. No, cuando hablamos de competencia discontinua significa que son empresas que tienen la misma facilidad de llegar al dato de tu cliente potencial. Por supuesto, la propuesta de valor. Vivimos en un mundo en el que, paradójicamente, cuanto más información tenemos, las compañías tienen menos propuestas de valor. Nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo que hacíamos, pero digitalizadamente. Luego veremos que no es lo mismo transformación digital que digitalización. Y, lamentablemente, la mayoría de las compañías lo que están haciendo es una digitalización, no una transformación digital que siempre va unida a un conocimiento del mercado prácticamente en tiempo real. Las relaciones con los clientes son no solo más fluidas, sino también más discontinuas. Es decir, tenemos que atacar al cliente en aquel momento que él quiere establecer una relación con nosotros. La monitorización es muy importante. Y las articulaciones de monitorización cada vez son más necesarias. Y, por supuesto, este conocimiento que tenemos de la gente nos tiene que dar capacidad para poder cambiar el modelo muy, muy rápidamente. El mundo se mueve por tres palancas, créanme, tres palancas. Y si falla una de las tres palancas, el mundo se detiene, o por lo menos el mundo comercial. La primera palanca es la obsolescencia programada, es decir, los productos tienen que volverse viejos por naturaleza. Tenemos que cambiar los modelos y tenemos que cambiar los productos rápidamente, puesto que los clientes nos están demandando. Hace apenas 3-4 años cazábamos Pokémones por las esquinas y de repente desaparecieron los Pikachus. ¿Qué hizo en estas compañías? Pues cambian el modelo y se buscan otro tipo de modelo para atacar al cliente. Las empresas ya no se dedican a hacer lo que se dedicaban. Si pensamos en Apple, probablemente estamos pensando en una manufacturera de dispositivos de hardware, cuando realmente es una compañía de data. Cuando hablamos de Google, no es una compañía que se dedique a facilitarnos unas búsquedas en Internet, es una compañía de data. Pero si mañana, por alguna circunstancia, Google ve que su negocio en AdWords
no es eficiente, automáticamente va a variar el modelo y como ya está haciendo, se está dedicando pues, a negocios como puedan ser las conducciones autotripuladas, como puedan ser, por ejemplo, el transhumanismo, medicina, etcétera, etcétera. Es decir, la primera palanca tiene que ser la obsolescencia. La segunda palanca, obviamente, es el crédito. Tiene que haber crédito para que la gente pueda adaptarse rápidamente al nuevo modelo. Si tú tenías un televisor y de repente ha cambiado la tecnología, bueno, pues tiene que haber crédito para que te puedas comprar el nuevo. Y, por supuesto, sin ninguna duda, tiene que haber comunicación. Una comunicación bidireccional. Inbound, outbound. Es decir, antes la comunicación era puramente outbound y ahora la comunicación es una comunicación de índole pull de carácter inbound, es decir, es el cliente quien inicia el contacto. Entonces, esas tres palancas son muy importantes para secuenciar y sincronizar pues todo lo que es la preparación, que es lo que les estoy contando, de la empresa para el futuro. Yo, perdóneme que me detenga en esta frase. En el 2001 fue la primera vez que escuché la palabra transformación digital y que implicaba un conocimiento total del usuario. Yo recuerdo hace años, estaba mi jefe en Indra, yo era por aquel entonces gerente de marketing digital en Indra, y mi jefe me dijo, vamos a afrontar un proyecto de transformación digital. Imagínense, en el año 2001, o sea, estamos hablando de hace casi 20 años. Y ahora hay muchísimas compañías que te están diciendo que se están transformando. Lamentablemente las compañías se mueren, ya les he dicho antes que hay muchas compañías que les quedan 5 años y se mueren por una sencilla razón, porque este proceso de transformación digital no está alineado con una acción eficaz de extracción de información. Pueden fácilmente saber si su compañía es vieja o nueva simplemente haciendo este test. La primera es el test de papel. Si necesitan ingentes cantidades de papel para poder trabajar en su día a día. Evidentemente, no creo que una compañía como Amazon, pues cada vez que, por ejemplo, sale algún producto del almacén, necesite hoja rosa, hoja amarilla y hoja blanca y que alguien de la oficina se quede con la hoja amarilla y la hoja blanca. No hay tanto papel. La segunda es un test de, de reflexión sobre si en estos últimos meses o años se ha ralentizado, se ha cancelado o se ha pospuesto algo porque faltaba la firma de alguien. Mire usted, que no le puedo pagar porque falta la firma del interventor. No le puedo extender este cheque porque me falta la firma del contable. Mire usted, no le puedo autorizar esto porque falta la firma del jefe de departamento. Bueno, las compañías más modernas, evidentemente, este detalle lo pasan por alto. Y obviamente también el sello. El otro día me pidieron un sello. Mire usted, yo no sé ni qué he hecho con el sello. No sé, me recuerda a esto de los no sé, los años, en los siglos XVII y XVIII, ¿no? El lacrar, digamos, las cartas con el sello y la firma y una cosa muy anacrónica. Y por supuesto el departamento de transformación digital. Es que estamos montando un departamento de transformación digital. A mí me asusta cada vez que escucho esto, porque evidentemente denota ya que tu compañía no es moderna. Quédense con esto. Transformación digital evidentemente no es una digitalización. Si tú eres un banco y tu única ocurrencia es que las transferencias en vez de hacerse en las oficinas se hacen en Internet, evidentemente es una digitalización, porque haces lo mismo que hiciste hace 30 años. Es curioso cómo la banca no se moderniza. Y perdónenme que hable mucho de la banca porque son una de mis especialidades, junto al sector educativo y junto a lo que es la política y los gobiernos. Es curioso cómo la empresa siempre piensa que para poder crecer tiene que preservar aquello en lo que se siente cómodo. Bueno, pues digitalizándola evidentemente no es más que una señal inequívoca de que probablemente no estás haciendo las cosas adecuadamente. Por supuesto, hay una contradicción entre digitalización e innovación. Tú puedes innovar y no necesariamente ser digital. Cuando, por ejemplo, McDonald's dio una vuelta al sector de la restauración, pues fue una gran innovación, pero desde luego no fue una digitalización. Y lo mismo, la innovación no tiene por qué ser tecnológica. O sea, cuidado con estos términos, porque últimamente cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de transformación digital, hablamos de digitalización, tratamos de convencernos de que esto es lo normal y lo natural. Y cuando les digo que realmente la innovación real es el tratamiento de la data. Entonces, bueno, les voy a dar vamos a decir, la clave de todo esto que estamos hablando. Y la clave de lo que estamos hablando es Moore. No sé si saben ustedes quién es Moore, pero ya en el año 1984 vaticinó que los semiconductores iban a tener un crecimiento exponencial a lo largo del tiempo,
la capacidad de almacenaje de los dispositivos digitales iban a tener una capacidad impresionante también bueno, pues de retención, y que iba a haber un momento en el tiempo en el que esta capacidad que tienen los dispositivos iba a ser tan brutal que el crecimiento no iba a ser lineal, sino que el crecimiento iba a ser exponencial. Me explico. Hace años, en los años 60, nace IBM. E IBM va lanzando, bueno, pues máquinas de cómputo y más o menos son eficaces y van más o menos creciendo, pero sin embargo está muy asociado a la capacidad tecnológica de la época, es decir, los cambios eran muy lentos. Sin embargo, llega la época de los Pentiums, ¿verdad? De estos semiconductores y de estos chips, y automáticamente vemos como esta curva de la tecnología empieza a dispararse, es decir, empieza a crecer de manera exponencial. Si se fijan, esa línea roja que más o menos es ascendente o medio ascendente, si trazamos, por ejemplo, un pequeño ángulo, vemos que el crecimiento es un lineal limitado, es la humanidad, es decir, los seres humanos. Hasta el año 1997 aproximadamente, el crecimiento de la tecnología en función de lo que es la adaptación a la tecnología por los seres humanos era muy palatino y muy tranquilo. Pero sin embargo, desde el 97 hasta el 2007 empieza a crecer con una consecuencia que la vimos en el año 2019, que es la curva de la tecnología cortaba la capacidad de adaptación de los seres humanos a ella. ¿Y qué significa esto? Pues significa que yo hace años hablaba con alguien y decía, tengo un celular, y me decía, ay, yo no quiero un celular. No pasaba nada. Si tú no te lo comprabas en el año 2004, te lo comprabas en el 2008 y tú te adaptabas fácilmente al celular. ¿Por qué? Porque era un dispositivo muy parecido al que conocíamos en nuestros hogares y que marcábamos con la rueda. Es decir, un celular no deja de ser más que un teléfono, con algunas funcionalidades más, pero un teléfono. Si alguien, por ejemplo, hubiese nacido en el 1900 y por lo que sea se hubiese desmayado y hubiese, digamos, despertado en el 2007, estamos hablando de un siglo después, pues no habría ningún problema para que esa persona pudiera adaptarse a lo que sabía hacer. Si él era periodista, en la redacción de su periódico, de su diario, tenían pues máquinas de escribir. La máquina de escribir que existía en el 1900 también existía en el 2007. Y si no, existían ordenadores, computadoras, y con un teclado QWERTY y con una pantalla que hacía de papel. No era difícil. Pero sin embargo, desde este año pasado empiezan a aparecer cosas que son necesarias y que son importantes conocer para el desempeño de este nuevo alcance al cliente, que si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, oiga, ¿qué es el blockchain? Ya ahí empezamos a tener problemas. Estoy seguro que casi 9 de cada 10 personas que preguntamos en la calle que qué es el blockchain no nos lo sabían contestar. Si le decimos a la gente, es que necesitamos deep learning, les puedo asegurar que pasa exactamente lo mismo. Si hablamos con la gente y le decimos, oiga, es que para hacer este proyecto necesitamos inteligencia artificial, la gente no sabe contestarte. O inteligencia asistida, o Internet de las cosas, o Machine Learning, ¿verdad? De lo que se trata es que desde el año 2019 ya no tenemos capacidad de adaptación. Es decir, si no sabes de esto, va a ser muy complejo que lo puedas aplicar al mundo de la empresa, porque inmediatamente y por un asunto de obsolescencia, automáticamente salen cosas nuevas. Entonces, ahora mismo vaticinar el futuro es relativamente difícil, pero también a la vez relativamente fácil, porque es la suma de acontecimientos en tiempo real que van aconteciendo. Si yo sé de mi clientela en tiempo real y sé todo lo que yo debo conocer de ellos, ya no se trata de investigar el futuro. Yo como prospectivista no me encargo de tener un conocimiento a través de una bola de cristal, sino lo que hago es que mi conocimiento actual me prepara el futuro. Es decir, estoy conduciendo a la audiencia a mis intereses. Y este es el roadmap, es decir, construir en tiempo real un conocimiento total que me permita tomar decisiones en el futuro de manera mucho más eficaz. Bueno, pues todo esto es culpable de Moore. Bueno, ¿y por qué se habla de que el año 2007 fue el año del gran cambio? Les he dicho bueno, pues que fue el año en el que definitivamente perdimos la capacidad de adaptación, o por lo menos la curva de Moore automáticamente se convirtió en exponencial y preparando lo que fue en el 2019 un año disruptivo. Pues pasó que se disparó la capacidad de almacenaje de Hadoop, es decir, los ordenadores, los computadores del mundo se empezaron a interconectar, digamos, facilitando lo que es la gestión de la data. Facebook se abrió al mundo, se convirtió en el gran espía universal, Twitter se hace global, las noticias corrían por Twitter, Amazon lanzó Kindle, apareció Airbnb, Palantir Technologies lanzó su primera tecnología, su primera plataforma de inteligencia artificial, IBM comienza a construir Watson, nace el Bitcoin
Pero lo más interesante, nace el iPhone y nace Android. El mismo año, 2007, y además, si se dan cuenta, justo antes de la gran crisis hipotecaria estadounidense. Es decir, un momento de crisis económica vino precedida de un gran cambio de las tecnologías. Y todas esas tecnologías que les estoy presentando aquí delante es producto de una necesidad de conocer a la gente en tiempo real. Estamos hablando de que si estamos hablando de Hadoop, lo que estamos haciendo es recopilar data. Si estamos hablando de Facebook, lo que estamos haciendo es entender al cliente en tiempo real. Si hablamos de Twitter, es un compendio de noticias que nos están, digamos, iluminando sobre lo que son los cambios de comportamiento. Piensen en las noticias falsas, cómo hacen que la gente pues, pueda votar o no votar a un partido político en unas elecciones. Hablar de Amazon con Kindle es dar al cliente una bárbara biblioteca universal. Que aparezca Airbnb significa democratizar, digamos, los viajes. Ya no tienes por qué, digamos, estar detrás de un hotel, sino que Airbnb se trata, consigue, digamos, que tú puedes en cualquier lugar del mundo poder hospedarte fácilmente. Y ni que decir tiene, pues todo lo que está cambiando gracias a lo que son las inteligencias artificiales y por supuesto, el blockchain, ¿no? Esta cadena de bloques que hace que todo se más o menos ordene. Y bueno, los teléfonos móviles que nos permiten hablar por teléfono, mandar mensajes de texto, pero principalmente hacer una cosa que a mí me preocupa muchísimo más, que es la captura de data pasiva. Les tengo que decir que ahora mismo estamos trabajando en un momento en el que hay un cambio de paradigma. Antes el valor lo tenía los clientes y ahora el valor lo tiene el producto que comercializamos. Perdón, mejor dicho, antes lo tenía el producto y ahora lo tiene el cliente que lo usa. Es decir, hay un cambio de producto increíble, un cambio de paradigma increíble en el que este intercambio de valor está haciendo que las compañías tengan que ser cada vez más, vamos a decir, cada vez más activas en el conocimiento de los clientes. Recuerden la frase, esta es muy importante. El cambio de paradigma está en el que antes el valor de las empresas estaba radicado en el producto que comercializaban y ahora el valor de las empresas está en el dato de los clientes que lo compran. Ojo con el dato, que esto es muy importante. ¿De acuerdo? Quédense con esta información. Tu empresa no es valiosa por tus activos, no es valiosa por la patente que acabas de, digamos, de incorporar a un registro de patentes o que has investigado o por tus recursos humanos. No. Tu empresa es valiosa por la data que extraes de los clientes que te compran. Hemos trasladado el valor. Claro, podemos hacer reflexiones tan interesantes como la que os voy a plantear o les voy a plantear. ¿Alguien se molesta en preguntarse por qué Google es gratis? ¿Alguien se molesta en preguntarse por qué Facebook es gratis? ¿Alguien se molesta en preguntarse por qué cuando estamos haciendo una búsqueda de un pasaje aéreo, pues una compañía como Skyscanner nos da información de los diferentes vuelos y opciones que hay en el mundo? ¿Compremos o no compremos? Ya sabemos que son comisionistas de un tercero, pero ¿alguien se plantea que hemos cambiado la forma de hacer las cosas y antes íbamos a una agencia de viajes y ahora vamos a una plataforma que nos da esa información en milísimas de segundo? Ha habido un cambio, y es un traspaso de valor. Es decir, antes el valor lo tenía el producto que comercializabas y ahora el valor lo tiene el cliente que te compra el producto. Cuando te das cuenta de eso, empiezas a darte cuenta de la necesidad de tener en tiempo real esa información de los clientes. Y claro, una estrategia ahora mismo de alcance tiene que estar sincronizada por 3 ejes. El mundo funciona por 3 ejes. Un eje de escala, un eje de red y un eje de retroalimentación. Me van a decir, bueno, esto es complicado por una compañía pequeña alinearlo. Bueno, el eje de escala es fácil. El eje de escala no deja de ser más que una evolución de la economía de escala. O sea, fabricar en China probablemente es más barato que fabricar en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque la mano de obra es más barata, porque además la economía, digamos, de escala hacer que muchísimas unidades rebajen el precio y los costes de los fletes bajos hagan que sea rentable fabricar en aquellos lugares. O sea, es fácil, ¿no? Que un iPhone pues tenga un precio más o menos decente, no digo que sea barato, pero más o menos decente, bueno, es producto de un eje de escala. Me da igual el eje de escala, pero es necesario que esté ahí. A mí lo que me interesan más son los ejes de red y los ejes de retroalimentación. ¿Qué es el eje de red? Bueno, member get member, sin ninguna duda, que mucha gente, digamos, tenga un iPhone, hace que los desarrolladores tengan mucho interés en fabricar dispositivos para el iPhone.
¿Qué le pasó a BlackBerry? Todos usamos BlackBerry, acuérdense, que es el pin de la BlackBerry. Nokia, era facilísimo usar, me decían. ¿Y qué pasó? Pues que de repente BlackBerry se encuentra con que no hay aplicativos. Y cuando no hay aplicativos, o para mirar las estrellas, o GPS, o giróscopos, o de cámaras de fotos, automáticamente empezamos a querer otras opciones mucho más, vamos a decir, adaptadas a nuestras necesidades. Es decir, el eje de red hace que Apple pueda tener a miles, a miles, a miles de desarrolladores por todo el mundo haciendo aplicativos para el iPhone. Es decir, hay gente suficiente como para que esos desarrolladores tengan la esperanza de adaptar esos aplicativos a las informaciones que da Apple respecto a los clientes objetivos. Aplicativos de contactos personales, como por ejemplo Tinder, bueno, existen porque hay un eje de red. La gente va a Tinder porque sabe que hay personas que están en Tinder. A lo mejor he puesto un ejemplo demasiado exagerado, pero sí es cierto que si lo llevamos al mundo real y vamos eligiendo un restaurante, ¿dónde solemos ir? Donde la gente está. Porque es más complicado conseguir mesa en un restaurante donde hay mucha gente que en otro que no la hay. Porque tendemos siempre a ir donde están las personas. Y bueno, pues también parte de esta información que extraemos de los clientes está en eso precisamente, saber dónde está la gente y extraer toda esa información para crear este eje de red tan absolutamente importante. Y por supuesto, el eje de retroalimentación, que consiste en el que el conocimiento que tienes de los clientes te hacen ser cada vez más eficaz. Les pongo un ejemplo, Siri. Si yo, por ejemplo, le digo a Siri, oye Siri, pídeme una pizza, automáticamente Siri me va a decir, una opción que está cerca de aquí es Pizza Meter. ¿Te parece bien este lugar? es decir, si, no sé si lo han escuchado, Siri automáticamente me está sugiriendo un lugar donde ir a comer pizza. ¿Es el que yo quiero? Puede ser que no, pero él ha estimado que por la cercanía de donde yo me encuentro, por el tipo, digamos, de cocina que existe, el sistema me sugiere que esa pizzería es la mejor para mí. De lo que estamos hablando es que estamos consiguiendo hacer una cosa que antes no teníamos, aprender de lo que la gente nos está diciendo. Resumiendo, Apple es tan grande por tres motivos. Primero, porque consigue ponernos en nuestras manos dispositivos económicos. No entro si mucho poco, pero affordables, como no sé cómo traducirlo al español, tengo un problema de español. Adquiribles, o por lo menos medianamente adquiribles. Tenemos un eje de red que hace que tanta gente que tenga el iPhone vengan desarrolladores a crear más aplicaciones y crean todavía más un ecosistema de aplicativos. Y esa información que tenemos de los clientes en tiempo real nos da el eje de retroalimentación. Es decir, este mundo cambiante es gracias a esta información que tenemos de los clientes cada vez más eficaz. Para ir concluyendo, sí les quería decir cuáles son los cambios necesarios y las tomas de decisiones que tenemos que tomar para poder afrontar modelos de negocios más orientados a la información que tenemos de los clientes. Y os voy a darles un resumen de una serie de modelos que yo creo que son fundamentales. Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar conciencia sobre el tipo de empresa que queremos construir. Si estamos orientándolo a datos, tenemos cuatro opciones. O una empresa nihilista, en donde niega completamente todo lo que hizo anteriormente y todo el dato que quieres en tiempo real es con el que construyes el desarrollo que tienes que plasmar. Pongo el ejemplo de Tesla. A Tesla le da igual la industria del automóvil. Lo que está haciendo es recopilar información de todos los conductores que usan Tesla para construir una empresa cada vez más orientada hacia el cliente. También hay un tipo de empresa que es la singular, que dice, bueno, sé que me muero, pero voy a tomar aquella cosa que aprendí en el pasado para poder atacar al cliente de una manera mucho más eficaz. Hay una parte que es humanista. Oye, mira, me viene muy bien todo lo que me cuentas, pero todo es para el cliente y para el cliente y para el cliente. Perfecto. Y hay otra que es enantiodrómica. Enantio, el griego, es hacia atrás o vuelta atrás. Dromia es carrera, enantiodrómica. Es una empresa que dice, vamos a recopilar todo lo que sabemos hacer y vamos a anclarnos en el pasado, pero con un conocimiento total del cliente. Bueno, elijamos qué tipo de empresa elijamos. Lo que tenemos claro es que la información del cliente cambiante es fundamental. El tipo de empleados a contratar. Bueno, pues sabemos que ahora mismo si queremos contratar a personas, pues tiene que basarse también en personas que estén muy time to market, ¿no? Muy orientados a los cambios constantes, digamos, de las demandas de los clientes. Ya no vale cualquiera. Estamos a personas con pensamiento crítico, estamos a personas con una creatividad extrema.
con adaptación al cambio, con una intuición increíble y expertos, sobre todo expertos. Modelo de mercados a alcanzar. Pues hay modelos que decíamos que eran discontinuos o globales, pero en general vamos a trabajar con modelos discontinuos, que es donde tenemos la información relevante para poder atacar a esos clientes. De productos a comercializar, pues son productos cada vez más efímeros, simples e efímeros, ¿de acuerdo? La simplicidad. El cliente ahora mismo nos está diciendo que quiere las cosas sencillas. Piensen cómo es el Instagram, que puede manejar hasta los señores más mayores. Pensemos en cómo es el WhatsApp. Pensemos cómo son los aplicativos típicos que tenemos en los celulares. Son bastante sencillos. Y por supuesto los ciclos de vida son cortos. Antes teníamos pues en el marketing muy bien definidos los tiempos porque teníamos tiempo para poder atacar mercados y marcábamos esos espacios de una manera muy definida. Lanzamiento, crecimiento, madurez, declive, nos enseñaban así a hacer el marketing y ahora de repente nos encontramos que es lanzamiento, declive, lanzamiento, declive. Hemos pasado de tiempos de 5 años a tiempos a apenas 1 año. Es decir, hemos acortado el ciclo de vida de los productos hasta límites insospechados, pero por una sencilla razón, por la cantidad de información que tenemos. Los objetivos son dinámicos. Hay compañías que ya no, ya Michelin, por ejemplo, la fábrica de llantas francesa, te dice, yo no puedo fijar un objetivo para el 2020. No puedo fijarlo. No puedo asignar presupuestos para mis departamentos con seriedad suficiente a 1 año vista. No puedo. Como máximo 3 meses y con modificaciones diarias. Los entornos inmediatos no los puedo tocar, pero los inmediatos sí. Y estos insights, estos inputs que nos van trayendo los clientes, me están obligando a tener objetivos dinámicos. Claro, una compañía tradicional, si no se les asiste para poder hacer esta fijación de objetivos dinámicos, es muy complejo que puedan cumplir sus objetivos. El modelo de clientes a conseguir, se habla de clientes válidos y no válidos. Una cosa increíble. Ya no decimos, este es el segmento A, segmento B, esta es la persona que vamos a atacar con estas condiciones. No, hablamos de clientes válidos y no válidos. Válidos, aquellos porque podemos tener un diálogo continuo con ellos y podemos extraer información en tiempo real. No válidos, aquellos que no puedo atacarles. ¿Y por qué no puedo atacarles? Pues porque no me hablan, porque no puedo colocar un DP, un digital print, dentro de sus celulares para la extracción de información y no puedo entrar dentro de sus dispositivos, no se conectan a Wi-Fi públicas, no puedo colocar QPIs en esos Wi-Fi públicas para poder extraer la información y poder monitorizar en tiempo real sus conversaciones. Es decir, si yo no sé de ellos, yo no puedo tener clientes válidos. Y esa segmentación, obviamente, son segmentaciones que son divergentes. Antes las segmentaciones eran convergentes. Tenías 4, 5, 6 variables y decías el punto medio convergente es el cliente a atacar. Personas que vivan en Ciudad de México, que además tengan 50 años, que les guste el golf y que además les encante el marisco. Bueno, pues este es el condicio para hacer una campaña contra ellos. O a favor de, cuando hablamos de contra ellos es dirigiéndonos a ellos. Y ahora, sin embargo, decimos que yo tengo que vender un producto, no necesariamente tiene que el cliente estar, digamos, acogido a una segmentación convencional preestablecida. Quitamos de en medio todas aquellas cosas que se llamaban estereotipadas. ¿Por qué? Porque trabajamos en tiempo real. Por supuesto, la ventaja competitiva que tiene la compañía. Y la ventaja competitiva, obviamente, también es dinámica. Yo puedo ser muy bueno en costes, pero también puedo ser muy bueno en algo que el cliente me está demandando. Sé que tú quieres un producto concreto y te digo, mi ventaja competitiva es que lo tengo. Y oye, ¿cómo sabes que esa persona quiere eso? Porque le estoy escuchando. La estrategia, pues hemos cambiado las estrategias de las empresas de modelos lineales establecidos fijos a modelos dinámicos de índole orbital. Quédense con la palabra orbitalidad. ¿En qué consiste? Tiempo real, monitoreo, extracción de información, manipulación del mensaje, tiempo real e inserción. Hay quien le llama influencia. Hemos visto como campañas electorales pues siguen unos rumbos un poquito impredecibles por culpa, digamos, de esta cuestión orbital. Pero bueno, es el mundo que nos toca vivir. Y por supuesto las analíticas. Son analíticas que se trabaja al tiempo real. Ya no podemos trabajar con analíticas pasadas, trabajamos tiempo real. Bueno, yo no sé si tenemos alguna pregunta, pero yo creo que estos son los cambios necesarios y las tomas de decisiones que ahora mismo nos están afectando en nuestro día a día de cara al ataque de ese mercado con clientes que nos están hablando en tiempo real. Estamos trabajando con data activa y data pasiva. Data activa, aquella que es de carácter público, que en principio es como, bueno, relativamente fácil extracción, y data pasiva, que es aquella que, bueno, pues que es privada de las empresas
y que procede porque yo articulo, digamos, todas mis interacciones hacia la extracción de esa información a través de, digamos, mis medios propios. Mis celulares, mis páginas web, mis redes sociales y todas las interacciones que yo puedo hacer con los públicos objetivos. Gracias Jesús por esa gran ponencia. Hay algunas dudas que nos han planteado. Cuando tú hablas de las personas, y justamente el tema, el concepto de orbital, ¿no? Porque viene de este que cada persona es un mundo, ¿no? Y que es cambiante, porque aquí está el tema también probablemente, ¿no? Que las personas son cambiantes y que el cómo monitoreamos, que tú hablaste mucho énfasis en el para qué, ¿no? El para qué queda claro que si no monitoreamos al cliente vamos a quedar obsoletos, ¿no? Correcto. Pero también nacen dudas del cómo. Y aquí lo voy a unir a otra pregunta de Cristian, ¿no es cierto? Estoy uniendo preguntas entre Alexis y Cristian, ¿no es cierto? De México, de Panamá. Que probablemente para empresas que son nuevas, probablemente es más fácil plantear un modelo de negocio en donde se escucha al cliente, ¿no? Pero empresas que ya están consolidadas como en mercados que tú hablaste, de banca, de retail, de telco, quizás no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como transformarlas y entonces el cómo es una gran interrogante. Bueno, vamos Gerto, a aclarar una cosa también importante, que hay compañías muy reguladas. La banca está muy regulada. Es curioso como la banca no puede, por culpa de, bueno, todos los compliance, poder atacar al cliente de la manera que ellos quisieran. Sí, la ley de protección de datos que hay en cada uno de los países, la ley de protección de los clientes, les está obligando a precisamente poder dar espacio a competencia disruptiva. O sea, Google, por ejemplo, si entra en banca, puede tener más información que ahora mismo la puede tener cualquier tipo de banco tradicional. Con lo cual ahí tenemos un hándicap importante. Lo mismo le pasa a las telcos. Las telcos se encuentran con el conflicto de que ellos no pueden utilizar cierta información que ellos tienen en sus servidores. Es decir, cuando alguien está interactuando con un aplicativo, la telco es consciente de que esa persona está entrando en tal aplicativo, sabe perfectamente en qué comportamiento tiene, pero lamentablemente no lo puede hacer. El otro día estaba escuchando vamos a hablar Petit Comité, presidenta de McDonald's Francia, y hablaba con tristeza de qué había hecho mal una empresa tradicional cuando de repente habían creado un modelo de negocio basado en la experiencia, el ir a un restaurante con la familia, pedir una cajita feliz, pedir un menú Big Mac, y que de repente, después de 40 años, se dan cuenta que no tienen el dato de nadie. Claro. Dato de nadie. Y que lo tiene una empresa disruptiva que se llama Globo, que se llama Uber Eats, que se llama Deliveroo o que se llama Rappi. Es decir, resulta que estas empresas que han llegado han venido no para distribuir alimentos, han venido para tomar el dato de las empresas tradicionales. Entonces, ¿qué debe hacer un McDonald's? Pues de repente, sin ningún tipo de duda, pues empezar a articular aquellas cosas que son necesarias. Es decir, bueno, hay tecnología para poder hacer un seguimiento adecuado al cliente, por ejemplo, en tienda. Bueno, pues tenemos Wi-Fi que en algún momento podríamos impactar contra los celulares que están en esa tienda y extraer cierta información que nos permitiera, digamos, machear que ese celular se corresponde a una petición que han pedido de alimentos en cierto lugar de la ciudad. Bueno, el cómo, bueno, pues tenemos tecnología como por ejemplo Qubit. Qubit es una tecnología que permite escuchar al cliente en estos espacios controlados, en un restaurante, por ejemplo, en un banco o en algún lugar. Tenemos tecnología como IMC, que nos está permitiendo poder extraer esa información y poder, digamos, proyectarla contra un CRM y que nos dé información personalizada de cada uno de los clientes que están interactuando con nuestra marca. Podemos hacer algún tipo, digamos, de promoción que no esté orientada a regalar algo. Hace unos meses me decían, hemos hecho una campaña y no podemos saber nada del cliente porque lo único que nos hemos preocupado es de sortear una cosa a través de un notario con los datos que nos dejó el cliente. Bueno, pues a lo mejor esa campaña no tenía que estar orientada a vender más, sino a la extracción de más información. Es que el cómo está muy orientado al objetivo y cuando no tenemos orientado el objetivo tenemos un problema. Claro. Es un problema muy importante que las compañías no tengan objetivos. ¿Por qué? Porque la dinámica tradicional de una compañía es yo tengo que el año 2019, no sé si, o el 2020 mejor dicho, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, que sus jefes les dicen vamos a crecer el próximo año un 20%. ¿Y por qué el 20% y no el 19 o no el 40%? Porque tradicionalmente se asigna un porcentaje
contra las ventas del año anterior. No se reflexiona sobre la información que debo extraer para que a lo mejor no es un 20%, sino es un cambio completo en el modelo de negocio. Entonces, todo tiene que estar girando hacia el dato. Y aunque parece muy obvio, muy evidente, no está tan extendido dentro de las grandes empresas. Y además piensen en una cosa muy interesante. Por primera vez en la historia, los consejeros delegados de las compañías, esto me lo decía con tristeza precisamente un consejero delegado de una compañía bastante importante española, saben muchísimo menos que las personas que se están incorporando a las empresas. Lo traduzco. Me contaba cómo de repente venía una compañía consultora a venderles un tipo de hardware para conocer más a los clientes y ellos directamente lo derivaban al departamento técnico. Y decía, qué mal estamos haciendo las cosas cuando es el departamento técnico, que no tiene nada que ver con negocio, el que tiene que evaluar un software para saber si nos conviene o no nos conviene de cara a lo que es el monitoreo de clientes. Claro. Y es más, el problema es que aunque lo adquiramos, la estructura no está orientada a tirar de ese software para conocer más al cliente. Es decir, luego marketing no sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un asigna presupuestos. Un señor que llega a la empresa y dice, tengo que vender un 20% más. ¿Qué hago? Pues si tengo $1 millón, lo invierto en televisión. Vale, vas a vender un poco más. Ayer discutía precisamente con una responsable, discutía es una palabra bastante, en España se utiliza mucho discutir, pero no significa tener una confrontación, Sí, mucho menos. Es un intercambio de opiniones. Claro. Me decía que habían crecido un 40% este año en la venta de un producto, pero el gran conflicto es que no saben por qué. Estamos muy felices, pero igual que ha llegado se puede ir, porque no sabemos por qué. Hicimos una gran campaña en redes sociales, hicimos una gran campaña en televisión, hicimos una gran campaña en prensa, hicimos una gran campaña en PLVs, hicimos una gran campaña en todos los lugares donde se tiene que hacer un mix de medios. Pero no sabemos por qué hemos crecido. Porque no ha habido variaciones sustanciales de lo que es el producto y, digamos, el alcance a mercado. Y lo peor es que no tenemos ningún dato de los clientes. Entonces, reflexionemos sobre ello porque es interesante. No, sí, y ahí es donde probablemente hay algunos bancos que están haciendo esta estrategia de hacer spin-off, ¿no? Con esta fintech y sacar estas nuevas empresas que están emergiendo de su normal continuo quehacer, porque el normal continuo quehacer se come probablemente estas disrupciones en términos de objetivos que tú bien decías, ¿no? El objetivo es conocer al cliente, el objetivo es conocer sus gustos, sus preferencias, cómo cambian. Y las estructuras probablemente que ya vienen desde hace mucho tiempo, es muy difícil que cambien, ¿no? También tú decías, le estoy endosando la responsabilidad de conseguir una nueva tecnología a una persona de TI que lo que justamente quiere guardar es los datos, ¿no? Y la estructura de TI es eso, resguardar datos. Entonces, wow, es como bien como antagónico lo que uno le está pidiendo. Otra de las preguntas que están haciendo, y que también, esto es muy bueno porque yo te escuché en una charla, ¿no? El tema mobile, que de alguna forma tú eres muy experto en esos temas. Y tú incluso decías, uno utiliza 5 o 6 aplicaciones en su móvil, ¿no? Si uno se da cuenta, yo una vez hice el ejercicio de decir, ¿sabes qué? Está lleno el celular, la memoria, bórrame todas las que no utilizo, ¿no? Bórrame las aplicaciones que no utilizo. Y se me fueron un montón que no tenía idea que no utilizaba. En realidad uno utiliza 5 o 6 en el día, y si uno quiere, entonces, por lo tanto, crear una aplicación mobile, estaría compitiendo con esa cotidianidad de esas 6 aplicaciones, ¿no, Jesús? Es verdad, el gran problema que tienen las compañías cuando quieren meter un aplicativo dentro de lo que es un jardín de aplicaciones, dentro de un celular, es que sustituir a las 5 grandes es muy complicado. Tienes que tener una ventaja competitiva tan increíble que haga que quites ese aplicativo. Pero al final es cierto, ¿cuál usamos? Pues alguna red social, usamos el Waze para ir de un punto A a un punto B, usamos el aplicativo de nuestro banco, usamos el aplicativo de nuestro medio de comunicación favorito y parad de contar. Es decir, paremos de contar. Sí. Jesús, ahí no se escucha el micrófono. Y la capacidad, digamos, de extracción de información de un celular está muy limitada por la capacidad que tengamos de precisamente eso, de poder colocar nuestro aplicativo dentro de un celular de un cliente. Y para eso también hay estrategias.
Es decir, para conseguir ser parte de ese jardín de aplicaciones de un cliente hay estrategias. ¿Qué le damos a esa persona para que lo use masivamente? ¿Qué ventajas damos al cliente para que lo use masivamente? Y ahí está también otro conflicto importante, que las marcas pues, se limitan a encargar un aplicativo a una compañía, ese aplicativo se desarrolla, se supone que se sube a los Apple Store o a los Play Store y que Dios reparta suerte para que ese aplicativo se descargue. O sea, no hay una conciencia de que ese aplicativo no está diseñado para que la gente lo use, sino para la extracción de información de la gente que lo usa. Sí, sí, Jesús. Y ahí también otra pregunta, que no sé bueno, tú siempre estás ahí como al tanto, pero uno de los mantras que ahora está utilizando Apple es la seguridad de la información, ¿no? Y de hecho, antagonista a lo que está haciendo Google, ¿no? Entonces, uno de los comerciales que está poniendo ahora que es un candado de seguridad lo que tú utilizas dentro de Apple. Y ahí están viendo, ¿no? ¿Cómo entonces conviven estos dos mundos en donde yo requiero datos de nuestros clientes, ¿no es cierto? Y está el otro tema de seguridad por parte de ellos. Entonces, ¿cómo confluyen estas fuerzas y cómo ves tú que esto va a desencadenar, Jesús? Bueno, en primer lugar, tenemos que olvidarnos de dos cosas importantes. Que en el mundo digital no existe ni la privacidad ni la seguridad. Mm, Partiendo de ello, muy cierto, ya hemos avanzado. muy cierto. Ya hemos avanzado. Ujú. Entonces, cuando ya quitamos de en medio, digamos, los dos limitantes, empezamos a ser un poquito más felices. Sí, No podemos pretender tener gratis Google sin que Google entre en nuestro dispositivo. No podemos pretender que Facebook sea gratis sin que Facebook entre en nuestro dispositivo. No podemos pretender que claro, tengamos medios de comunicación gratuitos sin que ellos nos coloquen unas cookies, unos DPs en nuestro dispositivo y puedan extraer una información que es relevante y que ellos pueden comercializar para tener, digamos, una recurrencia económica. sí, Entonces, a ver, como tal, la privacidad no existe. Si tú quieres, por ejemplo, tener privacidad en tu celular, cómprate un Nokia 2110 que no esté conectado a ninguna red Wi-Fi, a ninguna red de data, y sin ninguna duda algo ha pasado que se me ha quitado la eliminación de sí, sí, Jesús, pantalla. que vamos a presentar ahí ya, como ya queda poquititos Vale, minutos. perfecto, perfecto. Te voy a aprovechar a esa última pregunta para que tú la respondas y ya voy a pasar ahí como a Sí, concluir. sencillamente quería transmitir eso, que ahora mismo deberíamos pensar más en lo que es las utilidades de lo que es la extracción de información más que en la privacidad. Y si queremos privacidad, evidentemente no usemos un celular. Otra Sí, cosa es que queramos, bueno, pues vivir sin una serie, digamos, de cosas que no viene bien, ¿no? Como correos electrónicos, cupones de descuento, que nos manden comida a domicilio Globo, que podamos viajar con Uber. O sea, si prescindimos de todo ello, pues evidentemente seremos mucho más privados, ¿no? sí, sí, perfecto, Jesús. Tienes razón, en realidad ni seguridad ni privacidad, ¿no? Bueno, yo quiero ir concluyendo con esto. Te agradezco un montón, Jesús. Fue en realidad súper ilustrativo. Siempre hablar contigo es una fortuna. Soy un afortunado y también los chicos Gracias. que están conectados, ¿no es Para mí cierto? es una fortuna estar en contacto contigo y con todos ustedes. Sí, no, buenísimo, Jesús. Y también los quiero dejar invitados, ¿no es cierto? Tienen algunos descuentos por participar dentro de nuestros webinars, así que pónganse en contacto con nuestros agentes. Los quiero dejar invitados a la certificación que justamente da Jesús, ¿no? Que es de diagnóstico mobile y movilidad de datos, que va a ser más profundo dentro de los temas que ya de alguna forma se nombraron, ¿no? Va a dejar muy claro el cómo, ¿no? Yo ya lo he visto, yo Vamos ya a lo he palpado. enseñar, vamos a enseñar cómo precisamente vamos a aprovechar toda Exacto. la movilidad y cómo Sí. vamos a poder hacer esta extracción de datos y poder sacar esa información que nos va a ayudar a vender más. Claro, y es esencial lo que tú hablabas del diagnóstico, del roadmap, ¿no? Y el plan de acción, que probablemente hay que tenerlo como más plasmado, ¿no? Entonces los quiero dejar, es el 9 de marzo, queda tiempo para que ustedes también se informen, nos pregunten, y haya esa instancia de interacción. También los quiero dejar invitados para nuestra certificación de Big Data y Business Analytics, que la hemos remasterizado. Van a ser 3 profesores, Cristian Brioni, un experto en términos de transformación, modelos de Canvas, de Design Thinking. Voy a estar yo, el suscrito, ¿no es cierto? Y Felipe Siemens, para poder dar esta certificación. Son 3 profesores en realidad para poder dar dentro de estas 3 ópticas de expertise, ¿no? La fecha es el 27 de enero, queda muy poco.
para que se puedan inscribir a nuestra certificación. Nuestros cursos más pequeñitos, ¿no es cierto?, de más técnicos, son los de Power BI más DAX y ARC con Power BI, ¿no es cierto? Las próximas fechas son 22 de enero en México, 23 del de DAX en México, ¿no es cierto?, y 24. En Guatemala es el 28, 29 y 24, y en Panamá es el 29, 30 y 31. Entonces los quiero dejar invitados a informarse de nuestros cursos, las fechas, cuándo son, y los descuentos, sobre todo, ¿no? Pidan ahí descuentos a nuestros agentes comerciales, que si participaron en el webinar seguro van a tener descuentos. Entonces, me quiero despedir ya de nuestra audiencia, de Jesús, te quiero agradecer un montón, espero verte pronto en Panamá, ¿no es cierto? Has viajado mucho ahí por Latinoamérica y la idea es que vengas acá a Panamá, Guatemala, México, ¿no es cierto? Y que nos compartas tu conocimiento. Muchísimas gracias, Jesús, ¿no? Un saludo muy grande. Y Un muchísimas gracias. abrazo. Un saludo muy grande a todos. Adiós, adiós, adiós. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias a Dios.